En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ven Espíritu Santo, ven en nuestro corazón, en nuestras almas, en nuestras mentes. Ven a llevarnos a la verdad plena. Nuestra Señora de Guadalupe, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Gusto estar con ustedes, buenos días. Gracias por estar aquí también. Y vamos a, entonces, como prometido, a leer el texto de las categorías de Aristóteles, que les va a ayudar mucho a ubicar todo lo que ustedes están viendo en la historia de la filosofía y también en lógica. ¿Okay? Y en metafísica, porque finalmente también las categorías tienen mucho que ver con la metafísica. Entonces, voy a compartir mi pantalla y nos vamos entonces al Tratado de Lógica, al Organon, que lo tienen ahorita en su pantalla. Voy a reducir esto un poco aquí. Y las categorías es el primer libro en esta edición. Aquí está. Hay una introducción, no las vamos a brincar. Vale la pena leer las introducciones de la editorial Gredos, son como muy buenos. Entonces, aquí nada más tengo una pregunta para ustedes. Vamos a empezar la lectura aquí. ¿Alcanzan ustedes a ver las letras o está muy chico? Si está muy chico lo puedo hacer más grande como ayer, pero si las alcanzan a ver, tenemos la ventaja de que cuando pase a la siguiente página ya tenemos aquí 2 páginas juntas. Entonces díganme. De todas maneras no es un problema, es nada más cuestión práctica. Sí se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Perfecto, muy bien. Marco, ¿quieres empezar a leer tú? Claro, padre. Categorías. Homónimos, sinónimos, parónimos. Se llaman homónimas las cosas cuyo nombre es lo único que tienen en común, mientras que el correspondiente enunciado de la entidad es distinto. Vivo, dicho del hombre, y dicho del retrato en efecto. Ambas tienen solo el nombre en común, mientras que el correspondiente enunciado de la entidad es distinto. Pues, si alguien quisiera explicar en qué consiste para cada una de esas cosas el ser vivas, daría un enunciado propio para cada una. Una definición distinta para cada una. Muy bien. Adelante. Se llaman sinónimas las cosas cuyo nombre es común y cuyo correspondiente enunciado de la entidad es el mismo. Vivo, dicho del hombre y dicho del buey. En efecto, ambos reciben la denominación común de vivos y el enunciado de su entidad es el mismo. Pues, si alguien quisiera dar el enunciado de que en qué consiste para cada uno de ellos el ser vivos, daría idéntico enunciado. Perfecto, la misma definición, estoy utilizando exactamente el mismo sentido cuando digo que el hombre es un ser vivo y cuando digo que el buey es un ser vivo. ¿Ok? Muy bien. Adelante. Se llaman parónimas todas las cosas que reciben su denominación a partir de algo, con una diferencia en la inflexión. El gramático a partir de la gramática y el valiente a partir de la valentía. Muy bien, nosotros le llamaríamos palabras derivadas, ¿verdad? O que tienen la misma raíz, que son derivadas de una misma raíz, ¿de acuerdo? O palabras, aquí la nota dice, la expresión griega ptosis, literalmente caída, se suele traducir a partir de su equivalente latino, casus, por caso, o por declinación, si quieren. La declinación tiene varios casos, o la declinación es una caída de cierta manera, porque se presenta como en una columna.
Pero Aristóteles no entiende exclusivamente por 6 las distintas formas de la flexión nominal, casos de la declinación, sino cualquier conjunto de formas derivadas de un mismo lexema. ¿Okay? Son palabras derivadas de una misma raíz. Ok, entonces, fíjense, con respecto a la discusión que tuvimos Juan Ángel y yo ayer sobre la lógica aristotélica y la lógica simbólica, o digamos, la lógica proposicional. Aquí hay una diferencia muy grande, que la lógica simbólica o la lógica proposicional perdió frente a la lógica aristotélica. Acuérdense que la palabra es la unidad mínima que la lógica aristotélica estudia. En cambio, la lógica simbólica o la lógica proposicional, la unidad mínima que estudia la lógica proposicional es la proposición o el juicio. ¿Ok? Entonces, esto genera un problema para la filosofía contemporánea, porque partir de la proposición hace que no entendamos muy bien esto que estamos viendo aquí en lógica. Es decir, la distinción entre homónimos, sinónimos y parónimos. Es decir, cuando yo estoy utilizando una palabra analógicamente, o sea, cuando una palabra es análoga o analógica, cuando una palabra es unívoca y cuando una palabra es equívoca. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, las palabras homónimas son palabras equívocas. Utilizo gato tanto para el gato para subir el coche como para el animal, ¿no? Son homónimos. ¿Sí? Son equívocos también, se puede decir que son equívocos. ¿Okay? Bueno, sinónimos no tienen mayor dificultad, ¿okay? Son sonidos diferentes, pero que significan lo mismo, y parónimos, palabras derivadas. Entonces, cuando yo estoy haciendo una lógica proposicional, me brinco este análisis. ¿Okay? Y por lo tanto, la lógica proposicional, es decir, la lógica simbólica, tiene tendencia a ser una lógica unívoca, que no puede considerar la analogía. Y eso sí es un problema. Eso sí es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque filosofía no solamente utiliza juicios unívocos, también utiliza juicios análogos, igual que en literatura y en todas las humanidades. En matemáticas utilizas únicamente palabras con sentidos unívocos. Entonces, sirve mucho para la matemática, pero al momento de hacer digamos, la traslación de una lógica simbólica hacia la lógica filosófica, hacia la filosofía, te enfrentas a muchísimas dificultades. Y unas de ellas las mencionó Russell, que lo van a ver ustedes en sus cursos de lógica más adelante. Pero con esto cierro entonces el paréntesis y también preciso más lo que estábamos diciendo Juan Ángel y yo ayer. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre esto? La unidad más radical que estudia la lógica aristotélica es entonces la palabra, nombre o verbo, que la palabra, y la unidad mínima o atómica que utiliza la lógica simbólica o la lógica proposicional es una proposición. Tiene ventajas también de utilizar proposiciones como unidades mínimas. La ventaja principal es que puedo estar manejando las proposiciones de diferentes maneras, sobre todo comparar las proposiciones asertivas, que ya dijo Aristóteles que es sobre todo de esas que iba a tratar, sobre todo quiere decir que casi exclusivamente, pero te permite en la lógica simbólica utilizar mucho las condicionales, por ejemplo, que Aristóteles prácticamente no ve, ¿no? Y otro tipo de proposiciones que no son necesariamente asertivas. Ok, seguimos adelante. ¿Quién lee el número 2?
Términos independientes y términos Yo, combinados. Adelante. perdón, términos independientes y términos combinados. De las cosas que se dicen, unas se dicen en combinación y otras sin combinar. Así pues, unas van en combinación, por ejemplo, un hombre corre, un hombre triunfa, y otras sin combinar, por ejemplo, hombre, buey, corre, triunfa. De las cosas que existen, unas se dicen de un sujeto sin que estén en sujeto alguno. Por ejemplo, hombre se dice del hombre individual, del hombre individual tomado como sujeto, pero no está en sujeto alguno. Otras están en un sujeto sin que se digan de sujeto alguno. Digo que está en un sujeto lo que se da en alguna cosa sin ser parte suya, no pudiendo existir fuera de la cosa en la que está. Por ejemplo, el conocimiento gramatical concreto está en el alma como en un sujeto, pero no se dice de sujeto alguno. Y el color blanco concreto está en el cuerpo como en un sujeto, pues todo color se halla en algún cuerpo, pero no se dice de sujeto alguno. Otras se dicen de un sujeto y están en un sujeto. Por ejemplo, el conocimiento está en el alma como en un sujeto y se dice del saber leer y escribir como de un sujeto. Otras, el hombre individual, otras ni están en un sujeto ni se dicen en un sujeto. Por ejemplo, el hombre individual o el caballo individual, pues ninguna de tales cosas está en un sujeto ni se dice de un sujeto. Las cosas individuales y numéricamente singulares en general no se dicen de ningún sujeto, pero nada impide que algunas estén en un sujeto. En efecto, el concreto, saber leer y escribir, es de las cosas que están en un sujeto. Perfecto, muy bien. Entonces, esto es muy importante porque le va a permitir distinguir después lo que existe de lo que no existe en nuestro vocabulario. Por ejemplo, cuando da el ejemplo de hombre, ¿no? Hombre es una palabra universal, ¿verdad? Pero puedo referirme a este hombre en concreto y utilizo la misma palabra, que es hombre, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo digo Héctor, me estoy refiriendo a este hombre en particular, ¿okay? Y eso le va a permitir a Aristóteles distinguir el sujeto, ¿okay? Héctor, de su definición, hombre, ¿ok? Eso es muy importante porque hombre, su definición es universal. En cambio, Héctor, que es esta persona, es individual. Si quieren, para verlo de una manera aún más sencilla, el sujeto siempre responde a la pregunta ¿quién? Y la definición siempre responde a la pregunta ¿qué? ¿Okay? Entonces, ¿quién lee? ¿Quién escribe? Pues esta persona en particular. ¿Okay? Se dice de esta persona en particular y en concreto. Después que yo pueda decir que el hombre es capaz de saber leer y de saber escribir, por supuesto que también lo puedo decir, pero primeramente lo digo de un sujeto en concreto. Igual que, por ejemplo, ser blanco. ¿verdad? Lo digo de un sujeto en concreto que aquí no necesariamente es un nombre, puede ser un muro. ¿verdad? El muro es blanco. Pero blanco se refiere siempre a una cosa concreta que existe. ¿verdad? Y la blancura, que yo podría, si quieren, sustentivar blanco como la blancura, ¿ok? La blancura no existe en sí misma. ¿okay? Eso es lo que Aristóteles está empezando a explicarnos aquí, a partir del lenguaje. ¿verdad? Cuando digo el blanco, es lo mismo que decir la blancura. Pero también puede ser, por ejemplo, en una comunidad en donde, en África, en donde solamente hay un blanco, entonces generalmente se va a decir el blanco para significar a tal persona, que podría decirlo también con su nombre, porque se distingue sobre todo por esa característica que los demás no tienen. ¿okay?
Entonces, todo eso hace el lenguaje muy rico, pero también el análisis de Aristóteles es muy rico porque se mete a los detalles, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, decir en quién radica, es decir, el sujeto del conocimiento, en quién radica el conocimiento, ¿verdad? En el alma. Y el alma es el sujeto del conocimiento. ¿En quién radica el conocimiento? ¿En los pies? No, en el alma, en otra parte del ser humano, que es el alma. ¿Ven? Entonces, eso lo hace así como muy interesante. Bien. Entonces, vamos a seguir con la lectura. ¿A quién le gustaría leer Transitividad de la Predicación? Yo leo. ¿Eran quién? ¿Daniel y Giovanni? Pedro, pero creo que Daniel quería Pedro, leer. ok. No, Pedro, lee la y después tú lee la número 3 y Daniel que lea el número 4. Pedro, adelante. Transitividad y de la predicación. Cuando una cosa se predica de otra, como de un sujeto, todo aquello que se dice del predicado se dice también del sujeto. Verbi gratia. Hombre se predica del hombre individual y animal se predica de hombre. Así que también del hombre individual se predicará animal. En efecto, el hombre individual es hombre tanto como animal. En cuanto a las cosas de distinto género y no subordinadas entre sí, sus diferencias son también distintas en especie, como en el caso de animal y de conocimiento. En efecto, las diferencias de animal son pedestre, alado, acuático y bípedo. Las de conocimiento, ninguna de estas, pues un conocimiento no se diferencia de otro por ser bípedo. En cambio, de los géneros subordinados entre sí, nada impide que las diferencias sean las mismas, pues los géneros superiores se predican de sus inferiores, como lo que todas las diferencias del predicado lo serán también del sujeto. Perfecto, muy bien. Con lo que todas las diferencias del predicado lo serán también del sujeto. ¿Ok? El predicado generalmente es la definición del sujeto. Pedro es un ser humano. Pedro es un hombre. Si la definición de hombre es animal racional, entonces puedo decir tanto como Pedro es un hombre como Pedro es un animal racional. Y si es animal racional, también es animal. Por lo tanto, puedo decir Pedro es un animal. Pero me puede ir todavía más arriba. Se puede decir que un animal es un ser vivo. Por lo tanto, puedo decir que Pedro es un ser, es un ente. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Es esto. Esto lo ejemplificó, más bien lo formalizó Porfirio con una tabla, o con lo que se llama el árbol de Porfirio, en donde el género más amplio de todo lo que existe es el género de substancia. Entonces puedo decir Pedro es una substancia, puedo decir un hombre es una substancia, puedo decir un planeta es una substancia. Sin embargo, no puedo decir que un conocimiento es una substancia. Podría decir que es un ente de razón, ¿verdad? Pero una substancia, no. Entonces, de ahí la importancia de este ejemplo que da, ¿verdad? Entre animal y conocimiento, pues es un súper ejemplo, porque no tienen prácticamente nada en común. En cambio, aquí sí diría, por ejemplo, entre animal y planeta, es cierto que tampoco no se puede decir lo mismo del animal que del planeta, pero se puede decir una cosa en común, que son sustancias, ¿no? Entonces, por eso toma el ejemplo de conocimiento. Entonces, una sustancia, por ejemplo, se divide, creo que lo subdivide primero. Habría que ver el árbol de Porfirio, pero creo que la subdivide primero en no vivo y en vivo. No vivo y vivo. Y todo esto para llegar al hombre, porque finalmente es lo que le interesa a la filosofía. Vivo lo pone en no espiritual. No, creo que lo pone. Bueno, vamos a poner así. No espiritual y espiritual. Creo que me salté una etapa. Creo que pone vegetativo antes. Bueno, no espiritual y espiritual. El espiritual pone no hombre, por ejemplo, Dios es un ser espiritual que no es hombre y hombre. ¿Okay? Entonces ya llegó aquí a la especie que le interesaba.
Entonces, el hombre, especie, es un ser espiritual, ¿ok? Vivo, o sea, animal. Es lo mismo que animal. Entonces, tengo diferentes géneros que se van armando según géneros superiores, ¿ok? Para explicar esta partecita. Hombre tiene un género superior que es ser espiritual, que tiene un ser superior que es ser animal, que tiene un ser superior que es ser substancia. Un género superior, perdón, no un ser, un género superior. ¿Okay? Entonces, de hombre puedo predicar tanto que es un ser espiritual, como que es un ser animal, como que es una substancia. ¿Ok? O sea, que es un ser. Pero después viene la parte muy interesante, que es lo que vio en el número 2, es que hombre se dice de Sócrates. Y Sócrates ya es la substancia primera, es decir, el sujeto. Este es el sujeto. Y Sócrates es una substancia, por supuesto, pero cuando digo que Sócrates es una substancia, no lo estoy distinguiendo de un planeta, que también es una sustancia. Entonces, de aquí la importancia de ligar hombre universal con Sócrates, sujeto concreto. ¿Okay? Esto es súper interesante, ¿eh? Les voy a decir por qué. Lo vamos a leer un poco más adelante, pero me voy a adelantar. Cuando uno lee un texto, siempre es bueno irse adelantando en lo que podríamos esperar que va a decir. ¿Qué es lo que es muy interesante? Justamente es que hombre como universal y hombre como concreto, es decir, Sócrates, Pedro, Daniel, Gustavo, Juan Pablo, todos en concreto, ¿verdad? Esto Aristóteles lo llama la substancia primera. ¿Okay? ¿Acaso Juan Pablo es substancia? Sí. Y es un sujeto, sí. Y es un sujeto concreto, sí. Substancia primera. ¿Okay? En cambio, hombre lo llama Aristóteles substancia segunda. Estamos en lógica, ¿eh? No estamos en metafísica. Substancia segunda. ¿Okay? Es decir, que hombre es un predicado que podría funcionar como un sujeto a veces, ¿verdad? O, por ejemplo, en la definición, hombre es animal racional, pero es universal, ¿okay? Y por eso es una substancia segunda. ¿Okay? ¿Qué quiere decir aquí segunda? Quiere decir, en términos más modernos, quiere decir intencional, segunda intención. Aquí intención con S, no me equivoqué. ¿Okay? Es decir, de segunda intención. ¿Por qué de segunda intención? Porque no es real, es real, pero es real de razón. Está contenido en la substancia primera, cierto, pero está contenido como un ser, como su forma, si quieren, como su forma universal. Entonces de ahí la importancia también de haber dicho si estaba contenido o no estaba contenido en algo, ¿de acuerdo? Bien, se va a ir aclarando todo esto conforme él vaya avanzando. ¿Alguna pregunta? Es interesantísimo esto, ¿eh? Okay. Porque da mucha claridad sobre nuestro lenguaje y cómo nuestro lenguaje es tan flexible y nuestra inteligencia también. Entonces, Daniel, ibas a leer el número 4, adelante. Un momentito. Aquí están las categorías o predicamentos. Cada una de las cosas que se dicen fuera de toda combinación, o bien significa una entidad, o bien un cuánto, o un cuál, o un respecto a algo, o un dónde, o un cuándo, o un hallarse situado, o un estar, o un hacer, o un padecer. Esta entidad, para decirlo con un ejemplo, hombre-caballo es cuánto, de 2 codos, de 3 codos, es cuál,
Blanco letrado es respecto a algo. Doble mitad mayor es donde. En el liceo, en la plaza del mercado, es cuando. Ayer, el año pasado, es hallarse situado. Ya se está sentado, es estar casado. Calzado. Va armado es hacer. Cortar, quemar es padecer. Ser cortado, ser quemado. Ok, muy bien, hasta ahí. Ok. Fíjense bien cómo introduce en las categorías justamente los predicamentos. ¿Okay? Fíjense, cada una de las cosas que se dicen fuera de toda combinación, es decir, ¿qué quiere decir aquí? Cada una de las palabras. Acuérdense que la unidad mínima en la lógica aristotélica es la palabra. ¿Okay? Entonces, cada una de las palabras o bien significan una entidad o bien significan un cuanto, o bien significan un cuál, o bien significan un respecto a algo, o un dónde, o un cuándo, un hallarse situado, o un estar, o un hacer, o un padecer. Ok, muy bien. Hasta aquí, ¿ok? Vamos a verlo ahorita. Entonces, entidad, cuánto, cuál, respecto, dónde, cuándo, hallarse situado, estar, hacer, ¿ok? Entonces, estos son las categorías del ser, ¿ok? Y evidentemente que las está viendo también al nivel lógico, es decir, predicamentos. Entonces, ¿qué es la entidad? Es lo que nosotros muchas veces decimos cuando hacemos nuestra tabla de las categorías. La primera categoría que tiene el ser en sí mismo es la substancia. ¿Okay? Y después vienen las categorías accidentales, ¿okay? O los predicamentos. Estos son accidentales porque no tienen el ser en sí mismos, sino que tienen el ser en la substancia. El cuánto es la cantidad, el cuál es la cualidad, el respecto a algo es la relación. El dónde, ¿qué es, Daniel? Lugar. El lugar, muy bien. El cuándo, ¿qué es? El tiempo. Tiempo. ¿Okay? Muy bien. El hacer, ¿qué es? El hacer y el padecer, ¿qué es? Acción, pasión. Acción y pasión, muy bien. Acción y pasión. Situado, ¿qué es? Estás hallarse situado, ¿qué es? Lugar. Casi, pero no. El situs, ¿verdad? Es decir, la posición. Mira, por ejemplo, ¿en dónde estás tú, Daniel? Estás en tu celda. ¿Okay? ¿Les dicen celdas ustedes también o les dicen cuartos? Habitación. Habitación, ok. Entonces, ¿en dónde estás? Estás en tu habitación. ¿Y en qué posición estás? Estás sentado. ¿Okay? La posición es la manera como tú te ordenas. ¿Okay? Cómo se ordenan tus partes. Estoy parado, estoy caminando. ¿Qué posición tengo? Estoy de cabeza. Estoy acostado. Esa es la posición. Es el situs. ¿Okay? Y entonces ya tenemos. Vamos a ver el último, que es el más difícil. Aquí corresponde, ya por eliminación ustedes pueden saber a qué corresponde. Entonces tenemos la substancia, la cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, la acción, la pasión, el tiempo, la posición. ¿Cuál me falta? Este estar, que corresponde a qué palabra que nosotros utilizamos.
¿Se acuerdan de sus categorías? Ya pasó la relación. La relación ya pasó, ¿correcto? Miren el ejemplo que da para estar. Para el estar dice aquí, el estar va calzado, va armado. Tiene zapatos, tiene un arma. Es el estar, que se corresponde con el tener. O sea, que corresponde a qué categoría, ¿se acuerdan? ¿Cómo la nombra en otras partes? Aquí lo nombra como de manera muy sencilla, pero después lo formaliza un poco más. ¿Le soplo o alguien le quiere atinar? Cualidad. Cualidad ya está aquí en el cual. Posesión. Posesión, y entonces sí, posesión. Y entonces estar, posición. Claro que es una cualidad estar armado y estar calzado, pero es un tipo especial de cualidad que se llama generalmente, o sea, digamos en las tablitas de lógica, hábito o de metafísica, ¿verdad? Es un tener. ¿Ok? Entonces, fíjense qué interesante que el hábito sea un tener y que la virtud sea un hábito, ¿verdad? Quiere decir que eh, si tengo la virtud de la honestidad, quiere decir que soy honesto, o que estoy siendo honesto, y que tengo la honestidad en mí. ¿Ven? Es muy interesante la parte del hábito eh, en, eh, en metafísica, pero también en lógica. ¿Ok? Entonces, fíjese, aquí es como presenta las categorías o los predicamentos Aristóteles. Y les quería mostrar este texto, ¿saben por qué? Porque muchas veces pensamos que él hace como un desarrollo muy teórico, como nos los presentan a nosotros en los libros de texto, de cada una de las categorías y cada uno de los predicamentos. Ciertamente lo hace, porque de aquí en adelante lo va a hacer, pero la manera como lo presenta es realmente muy sencillo. Evidentemente que Aristóteles tiene la pretensión de hacer esta presentación formal del ente, o sea, de las diferentes categorías del ser, de una manera exhaustiva. Quiere mostrar cómo el ser se presenta de manera exhaustiva. El ser se presenta como una sustancia cuando tiene el ser en sí, o se presenta como un accidente cuando tiene el ser en una sustancia. Y ese ser puede ser una cualidad, una cantidad, un hábito, una posición, un tiempo, un lugar, una relación. Y fíjense bien, muchas veces definimos a alguien como amigo de quién sabe quién, ¿no? Y no solamente como animal racional, ¿cierto? Que sería la definición substancial o esencial. O mucho, por ejemplo, con respecto a un cuanto, pues es el flaco, ¿no? Con respecto a un parecer, al que tuvo el accidente el año pasado, etcétera, ¿no? No sé por qué, no entendí muy bien de Giovanni que dice que ya nos están haciendo. Sí, el estarse haciendo, ¿verdad? El estarse haciendo justamente tiene que ver con el hábito. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, el existencialismo confundió el hábito con la substancia, siendo así como muy objetivo, muy riguroso. Evidentemente que un existencialista se enojaría si le digo eso, pero es la verdad. Bueno, no sé si es la verdad, es a partir de la óptica aristotélica. Okay. Bien, entonces seguimos adelante. Okay. Entonces, va a ir viendo Aristóteles las diferentes categorías. Fíjense, el 5 es sobre la entidad. ¿Okay? Y es bastante largo.
Después la cantidad. Explica bien lo que es la cantidad. Después la relación. Después la cualidad. Y así se va con todos y cada uno de los predicamentos. ¿Okay? La actividad y la pasividad los pone juntos. Y después va a haber algo que Tomás de Aquino va a llamar los postpredicamentos, porque hasta aquí está analizando Aristóteles los 9 predicamentos. ¿Okay? Los predicamentos son 9 predicamentos y la sustancia o el sujeto es 1. 9 predicamentos más la sustancia. Y esto te da las 10 categorías del ser. ¿Sí? Cuando hablo de las categorías y de los predicamentos, estoy hablando más o menos de lo mismo. La única cosa es que predicamentos se utiliza sobre todo en lógica, categorías se utiliza sobre todo en metafísica, y los predicamentos tienen que ver evidentemente con los accidentes, que el término de accidente es un término más bien metafísico y no tanto lógico. Predicamentos que se predican en un sujeto, es decir, que no tienen el ser en sí mismo, sino en un sujeto, en una substancia. ¿Okay? Y las categorías indican sobre todo quién posee el ser. Entonces, miren, aquí más bien es cómo se predica. ¿Cómo es un enunciado? Un enunciado es sujeto, verbo y predicado. Sujeto es la categoría de substancia y predicado son estos 9. ¿Okay? Entonces, claro que algún predicado se puede volver un sujeto, pero lo estoy sustantivando. ¿Okay? No es una sustancia propiamente dicha. Y esto es súper interesante. Bien. Entonces ve estos otros, a partir del 10, ve estos otros que Tomás de Aquino al estudiar a Aristóteles y a servirse de él en su Suma de Teología, los va a llamar postpredicamentos. Entonces, dentro de los postpredicamentos está, es decir, que está como más allá de cualquier predicamento, están los opuestos, que finalmente son maneras de relacionarse. Opuestos es una manera de relacionarse. Luego, va a hablar de los contrarios, va a hablar de lo anterior, de lo simultáneo, del movimiento y al final del tener. El tener tiene que ver evidentemente con el hábito, ¿ok? Pero tener se dice de diversas maneras. Entonces, quiero leer con ustedes esta parte. Lo demás se los dejo a ustedes leerlo, porque es muy interesante, pero no vamos a tener tiempo de verlo en clase. En cambio, sí me gustaría leer lo último. Con esto terminan las categorías. O sea, va a analizar cada una de las 10 categorías, las va a explicar, a presentar, y va a presentar el tener como una postcategoría, o sea, bien al final, que evidentemente se relaciona con el hábito, que se relaciona con la disposición, pero como tener se dice de varias maneras, o sea, es una palabra analógica, análoga, entonces, más bien análoga. Entonces, es muy interesante este párrafo. Ok. Giovanni, ¿puedes leer el número 15? ¿Ya tienes internet bien o no? Ya, profe. Bien. Que se me ha ido la luz. ¿Puedo hacerlo un poquito más grande? Pues no. Tú lo ves, ok. Te lo ves más grande. Aquí, en el tener.
el tener se dice de varias maneras, o bien, en efecto, como estado y disposición o alguna otra. Otra cualidad. Ok, entonces mira, Cualidad. leen la nota 62. El tener, ¿ok? Se dice de varias Echen, maneras. Ajá, entonces, tener, ejen. Ajá. ejen, tener. Es el término que usa Aristóteles para designar también la octava categoría, en cuyo caso se suele traducir por estar, poseer un estado, a quien en cambio tiene sentido más genérico. Perfecto, muy bien. Entonces, fíjense, evidentemente que aquí lo que él quiso es mostrar el sentido más genérico de tener, ¿verdad? Eh, porque no puede reducir todo tener a un hábito, es decir, a la octava categoría. Hay otras maneras de tener algo, o de poseer un estado, o de estar en la posesión del fin, o de estar en el fin, o de estar en algún lugar, ¿ok? O de también de llevar algo, por ejemplo, puedes decir tiene una chamarra puesta, ¿no? Y eso es un tiene, ¿ok? O tiene una propiedad a su nombre, eso es un tiene, y sin embargo no es un hábito, ¿ok? Entonces, por eso Aristóteles en esta última parte necesita explicar más claramente lo que es el tener. Acuérdense que Aristóteles es muy metódico y muy meticuloso, ¿ok? Entonces, vuelve a leerlo si quieres, Giovanni, sigues leyendo. Ya voy a cambiar rápidamente de página. El tener se dice, vuélvelo a leer. El tener se dice de varias maneras, o bien, en efecto, como estado y disposición o alguna otra cualidad. Pues se dice de nosotros que tenemos conocimiento y virtud, o como cuando el tamaño que viene a tener uno, pues se dice que tiene un tamaño de 3 codos o de 4 codos, o como lo que rodea el cuerpo, un manto o una túnica, o como lo que está en una parte del cuerpo, un anillo en la mano, o como una parte del cuerpo, una mano o un pie, o como un recipiente. La medida contiene los grados de trigo o la vasija del vino. En efecto, se dice que la vasija tiene vino y la medida grano de trigo y la medida de grano de trigo. Así pues, esta cosa se dice que tiene a otra como un recipiente, o se dice el tener como una adquisición, pues se dice de nosotros que tenemos una casa o un campo. También se dice de nosotros que tenemos una mujer y de la y del y de la mujer que tiene un hombre, pero el recipiente mencionado parece ser el El modo. recién mencionado. ¿Ande? Recién mencionado, no el recipiente mencionado. Perdón, el recién mencionado parece ser el modo más raro de tener. En efecto, como tener mujer, no queremos significar otra cosa más que el estar casado. Quizá pueda parecer que hay también algunos otros modos de tener, pero casi todos los que suelen decir han sido enumerados. Muy bien, perfecto. Entonces, tener se utiliza de muchísimas maneras, ¿verdad? Aquí todos los ejemplos, ¿verdad? Entonces, está muy interesante. Cuando yo hago un comentario de texto con un texto así tan detallado, con muchas acepciones, ¿verdad? Lo más importante es que yo en el comentario de texto dé más ejemplos y que dé una acepción de tener por párrafo. ¿Okay? Un comentario de texto, un texto así. Bien. Entonces, con esto quería terminar las lecturas de hoy. Entonces, ya vimos algunos textos de Aristóteles, ya de diferentes lugares,
de diferentes obras, quiero decir. Y el Tratado de la Lógica pues es muy interesante. Acuérdense que es el que más se conoció, ¿verdad? Porque se perdió la metafísica durante muchísimo tiempo. Y entonces se desarrolló muchísimo la lógica al principio del medievo. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? Muy bien. Pues que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el martes y que descansen. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, Fray. Disfrute bien. Nos vemos.